Vamos a dar inicio a este nuevo método para el estudio. Ya entramos al capítulo 3 de Tito y hemos ido viendo bosquejo, amén, cada una de las cosas del cual Pablo quiere hablar a cada uno de nosotros. Y ahora entramos al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a tener un tema en general de todo el capítulo 3. Ese tema va a ser vivir como ciudadanos del reino. Ese es el tema central del capítulo 3. Y dentro del capítulo 3 vamos a tener subtemas. Por ejemplo, hoy, si el Señor nos permite, pues solo vamos a ver el verso 1 y el verso 2 del capítulo 3 de Tito. A eso le vamos a poner, hermanos, sumisión y buenas obras en la sociedad. El verso 1 y el verso 2. Ahora, para recordar un poco, recordemos que Tito era un joven pastor en Creta, a quien Pablo le daba instrucciones de cómo organizar la iglesia. Eso lo vimos en el capítulo 1 y capítulo 2. De cómo Tito debía de enseñar a los creyentes a vivir de una manera piadosa en medio de la sociedad corrupta llamada Creta o la isla de Creta. En el capítulo 2 vimos que Pablo habló de la conducta de los creyentes dentro de la iglesia y dentro de la familia. Ahora Pablo quiere hacernos recalcar y decir, bueno, ahora vamos a hablar la conducta de los creyentes en la vida social y en la vida civil. El énfasis aquí, hermanos, es que el cristiano no debe ser rebelde ni desordenado como la mayoría de personas contumaces que habían en Creta, sino que el cristiano debe de tener un testimonio de obediencia y sobre todo buenas obras en la sociedad. Ahora bien, antes de comenzar en el verso 1, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias por cada himno entonado, cada coro, Señor, cada privilegio que se hizo. Que sea todo para ti, Señor. La honra y la gloria solo son tuyas, Padre. Tú la mereces. Bendiga su palabra, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón. Y así como me has impactado a mí a través del estudio en mi hogar, tú puedas impactar a cada uno de los hermanos y que podamos aprender cada día de tu palabra, Señor. Aunque sea muy dura, aunque sea muy eficaz, Padre, te pedimos que nos permitas poder atesorarla y ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque siempre ha sido tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Bendiga este momento y bendiga todo el culto hasta el final, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muy bien, dice el verso 1 de Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. El verso 1 y el verso 2 lo vamos a titular que un creyente debe de ser sumiso en la sociedad, y no solamente ser sumiso a Dios, sino tener buenas obras en la sociedad. Ahora Tito le está diciendo a cada una de las personas allí creyentes y les está recordando, la palabra recordar, miren, recuérdales, dice Pablo en la epístola, indica que Tito debía de recordar constantemente a los creyentes estas enseñanzas. ¿Por qué recordarles? Bueno, porque no era algo nuevo. La palabra del Señor viene desde el antiguo, amén. Pero había un problema y hoy hay un problema también. Es fácil de olvidar para las personas que no estudian y para las personas que no quieren obedecer al Señor. Entonces es muy fácil de olvidar las enseñanzas de Cristo. Por eso Pablo dice, recuérdales una vez más. Recuerden quién habló de estar sujetos a los gobernantes. El mismo Señor Jesucristo en los evangelios. Él habló de eso, ya se había olvidado, pero Pablo está repitiendo esto. Es una gran repetición en la enseñanza, es vital para nuestra vida, hermano. Repetir y recordarnos cada día de que debemos estar sujetos primeramente a Él y luego a cada una de las cosas que Él pone es vital. ¿Sabe por qué? Porque ahí vamos a aprender a cuidar lo que Dios quiere
que nosotros hagamos en esta vida. Y no solo eso, es mucho más grande. Recordemos que hay ciertas cosas y ejemplos como para poder poner de recuerdo, recordar. Muchas personas utilizan alarmas, un recordatorio. Amén. Todos los días tienen una alarma. Es un recordatorio. No solo eso, también los que tienen moto. Hay una serie de computadoras en su moto o carro. Hay una serie de computadoras que le indica cuando usted tiene puesto el cinturón y cuando usted no tiene puesto el cinturón, ¿verdad? Y le está recordando, tras que usted se sube, hay una luz encendida, póngase el cinturón. Entonces, lo mismo está haciendo Pablo aquí. Le dice a Tito, recuérdales que es necesario que no se les olvide realmente. Eso es lo básico en la vida cristiana, en la sociedad. No quiere que realmente usted vaya a predicar a las calles, a los buses. No, recordar que usted tiene que estar sujeto a los gobernantes y a las autoridades. Bueno, eso no va a gustar a muchos, amén. La palabra es clara, hermano. O sea, la palabra es muy clara cuando dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Sujetarse viene del griego hipotazo, que significa nada más estar bajo orden y aceptar la autoridad que ha puesto Dios sobre usted. Y eso no es nada, esto no significa una obediencia a ciegas. No, esto no es forzado. Esto nada habla de ser forzado. Usted no es forzado a estar sujeto a las autoridades en ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque el creyente debe de estar sujeto. El creyente sí o sí debe de estar sujeto. En Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismo. Miren lo que Pablo está hablando a los romanos. Sométase toda persona a las autoridades. Luego le dice a Tito, recuérdales allí en la isla de Creta. Bueno, Tito ya había puesto ancianos, ya había puesto líderes. Ahora las personas y creyentes debían de estar sujetos primeramente a Dios, luego a los líderes de la iglesia y luego al gobernante que estaba ahí o al rey que en ese entonces reinaba. Pero había muchas personas y creyentes que no lo hacían, no obedecían las leyes. Aunque hay diferentes leyes, el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar, no alguien que promueve la anarquía. Hay muchos creyentes hoy en día que se gozan de la anarquía. Para quien no sabe, la anarquía representa el desorden y la rebelión de una persona que ignora la autoridad de Dios. En pocas palabras, lo primero que hacen, o lo que hacemos, para ponernos de ejemplo, es criticar la sociedad que hoy en día gobierna, ¿amén? Yo sé que sí, hay muchos que critican. Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo con la autoridad, que no están de acuerdo con la presidenta, con los diputados. Yo sé que muchos, pero la Biblia dice sométase. ¿Qué es eso de someterse? Sométase, aunque ellos estén robando, aunque ellos realmente no agraden al Señor, o aunque ellos no quieran servir a Dios, usted sométase, mientras eso no le afecte en su vida espiritual. ¿Verdad que no le afecta en su vida espiritual? No. Entonces sométase, no critique. ¿Por qué? Porque ese es un mandato del Señor. Aquellos que resisten la autoridad de Dios acarrean condenación para sí mismos. Ahora el Señor es el único en el cual encontramos orden, justicia y paz. Y muchos dirán, no hermano, es que yo estoy muy molesto por cada uno de los gobernantes, porque lo primero es que quieren dar paz y no pueden dar paz. Bueno, si lo sabe, entonces sométase. ¿Por qué?
Porque el único que puede traer paz es el Señor Jesucristo. Es el único, hermano. Y estar ocupado en cosas que no deberíamos de estar ocupados, entonces olvidamos lo esencial. ¿Para qué es eso? ¿Para qué sirve? Aunque el creyente, hermanos, no esté de acuerdo con las decisiones del gobierno, debemos de respetar las leyes. Y hay una acá que es bien fuerte y dice como pagar impuestos. Amén. ¿Cuántos pagan luz acá? Amén. O tienen doblado el contador. No, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad? Ante el Señor. Es muy importante, hermanos, someterse a eso. Es bien peligroso resistir a eso. Decir, bueno, ya que los del gobierno roban, yo también. Y a pesar de que la iglesia no vea, el Señor sí está viendo, hermano. El Señor está viendo ese tipo de cosas. Y eso es algo del cual debemos de tener mucho cuidado, porque eso lleva a la destrucción del creyente. Eso lleva a la desobediencia directa del Señor. Hay que pagar impuestos. Hay que pagar. No se preocupe, el Señor va a proveer. El Señor va a proveer siempre, hermano. Debemos de respetar las normas de tránsito también. Y hay muchos que no las respetan. Y todo eso viene de parte del Señor. Aunque hay ciertas cosas que hay leyes que le impiden a un creyente ir a la iglesia. ¿Qué hay que hacer ante esas situaciones? Bueno, el libro de los Hechos nos dice algo muy poderoso. Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando esa ley, por ejemplo, hay leyes en otros países que realmente obligan a usted a adorar a un Dios o adorar a un cierto tipo de demonio, entonces ese tipo de ley usted como creyente debe resistir. Ahí sí es válido resistir, porque usted tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando hay leyes que no le afectan en su vida espiritual, o cuando hay tipos de cosas que no le afectan en su vida diaria, entonces lo único que tienen que hacer, dice Tito, es estar sujetos. Y no solo eso, no quiere decir estén sujetos. Mire la otra palabra, que obedezcan. ¿Qué es obedecer? La palabra obedecer ahí emplea la práctica, las normas justas. Eso es obedecer. La fe no nos da permiso de vivir sin ley. Al contrario, nos llama a reflejar orden y disciplina y mostrar un buen testimonio del Señor. Ahora, un cristiano que respeta las leyes laborales o las leyes gubernamentales, de todo tipo de casos, un cristiano que trabaja en un tipo de empresa, que cumple horario, que no roba en su trabajo, está predicando la palabra del Señor con su conducta. Ese es un tipo de creyente que quería Tito. Bueno, porque había en aquel entonces creyentes en Creta que trabajaban para cierto jornalero, y como nadie los miraba, como no tenían un líder espiritual, robaban, eran mentirosos. Y lo de Creta se estaba pegando a ellos, y lo de ellos no a Creta. Entonces, lo que Pablo quería dejar en claro es, por favor, Tito, es tu tarea decirles que se sujeten a los gobernantes, al rey que está ahí. Los impuestos de antes eran fuertes, que pagaban grandes cantidades de plata o dinero, y las personas pobres a veces no podían, y lo que hacían es que resistían esto y robaban para poder pagar el impuesto. Pero Tito les recuerda que obedezcan, que estén dispuestos, dice el verso 1, para toda buena obra. Es increíble lo que la palabra del Señor puede enseñarnos cada día. Un cristiano realmente debe de respetar la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sido puesto aquí, todo es por medio de la voluntad de Dios, por medio del cual el Señor quiere que nosotros
tengamos una vida llena de ejemplos. Miren, no es fácil. No es fácil, ¿verdad, hermanos? Tener una conducta piadosa en la iglesia, pero en la sociedad no. No es fácil. Ahí yo digo y pongo un punto y digo, Señor, tú quieres enseñarnos de verdad. Porque si todo fuera solo en la iglesia, hermanos, estuviera lleno acá de personas, pero no son todos los creyentes que reflejan una actitud voluntaria de servir a las autoridades o de respetar ciertas reformas. El término dispuesto refleja que Él quiere hacerlo de corazón y no forzado. Él quiere hacerlo de corazón. Aunque las buenas obras no salvan, pero las buenas obras, hermanos, demuestran la fe genuina. Y muchos se equivocan ahí. Santiago lo dice de una manera más maravillosa. Dice, así también la fe, si no tiene obras, entonces ¿qué? Muerta en sí misma es. Por eso un creyente que ha creído en Cristo debe de tener buenas obras. No para salvación, sino para un ejemplo claro de que realmente es un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Hoy hablaba con una persona y hablamos de este tipo de situaciones de pagar impuestos. El 15% que le cobran a uno en las facturas, amén. Y él estaba muy molesto por eso. Al final le digo yo, hasta ahorita que me hablaste de un 15%, yo recordé que pagaba un impuesto. O sea, en lo personal no me afecta. Pero como él me recordó, yo le dije, recordar realmente que eso es algo que el mundo ha puesto, pero por medio del permiso del Señor. Ahora, ¿te afecta en tu vida diaria? Y él me dijo, no, pero me molesta. Ahora, lo único que hay que hacer realmente es orar al Señor. Es pedirle al Señor sabiduría, paciencia. ¿Por qué? Porque cada uno sabe la recompensa que tiene. Y cada uno sabe de la pérdida que tendrá aquel que es ladrón, aquel que es corrupto. Pero usted que es creyente, usted que es siervo, usted que sabe exactamente cuál es su llamado a esta tierra, cuál es su propósito en su vida. ¿Cuál es? Bueno, es servir al Señor nada más. Ese es su propósito como creyente. Es servir al Señor. Ese es el todo del hombre, adorar a Dios. Ese es el todo del cual habla Eclesiastés. Miren, y hay muchas cosas realmente que hacen ver un mal testimonio a una persona. Y muchas de las personas hoy en día creyentes que han dado muchos testimonios cuando van en su carro, en un semáforo, y hay otras personas que no se mueven y empiezan los pleitos tan sencillamente por una razón, y tan sencillamente tal vez porque el que estaba enfrente se le apagó el carro y usted estaba molesto, causó un gran problema. Y hay personas contumaces, hermano, que se han bajado de su auto sin mediar palabra y han ido directamente a quitarle la vida. Y son testimonios vivos. ¿Por qué? Por creyentes que no obedecen muchas veces, que no recuerdan realmente para qué están, que no saben la conducta que deben de manejar siempre. Pero hay otro tipo de creyentes que están dispuestos a toda buena obra. Y en su corazón está ese don de servir. Como por ejemplo, si mira a un vecino o algún amigo o cristiano o realmente un familiar que tiene su carro malo, el creyente va y le apoya. Hay ciertos casos donde pasa eso. O si la comunidad organiza limpieza y tal vez no es día de culto, pero usted quiere ir a participar en la limpieza porque sabe que la parte del cric que le afecta a usted, y como no tiene nada que hacer en su casa, usted fue a limpiar. Entonces es una buena obra. ¿Por qué? Porque no le afecta en su vida espiritual, más bien le va a servir a que no haya mal olor por medio de eso. Y hay muchas campañas que han hecho los cristianos. Eso es una disposición cristiana.
a todo tiempo, pero sin apartar la mirada del Señor. Todo eso es válido. Ese versículo 1 nos enseña a vivir una vida llena de testimonio en medio de una sociedad. ¿Sabe cuál es el gran rollo de la sociedad? Que la sociedad está observando sus acciones y mis acciones. Eso téngalo presente. Aunque uno no lo note, la sociedad está observando cómo usted actúa. ¿Cómo usted realmente actúa en momentos de que un policía de tránsito lo para y no andaba su licencia? ¿Qué debe de hacer un cristiano? ¿Ofrecerle dinero? ¿Dejarse quitar el carro, la revisión? ¿Cómo va a actuar usted ahí? ¿Se imagina usted en ese tipo de situación y otra persona atrás que tal vez lo conoce y ve su reacción y su conducta? Ahí va a definir qué cristiano es usted. ¿En qué momento va a hacer usted algo? Si es respetuoso con las autoridades, si es respetuoso con sus jefes, con sus líderes en la iglesia. Un cristiano debe de ser proactivo en hacer el bien. De esa forma, como leíamos en la Biblia, el Evangelio es adornado con nuestro comportamiento, no manchado con rebelión o desobediencia. Un cristiano maduro no solo ama a Dios en lo privado, no. Un cristiano que es maduro de verdad, no solo tiene intimidad con el Señor y afuera no practica lo que realmente sale de su boca. Ese no es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es en el cual su fe refleja en la vida cotidiana o pública una obediencia, respeto y servicio al Señor. Había una historia en el Antiguo de un joven que se llamaba Samuel, y ese joven trabajaba como jardinero en un gran palacio donde había varios reyes en varios palacios, pero ese palacio era el más subordinado y era el que más empleo daba a las personas de ese reino. Y este Samuel era creyente, tan solo tenía 18 años, trabajaba como jardinero. El trabajo de jardinero era el más votado en aquel entonces, y ellos trabajaban ahí. No era un puesto importante, y muchos de los compañeros de Samuel se quejaban diariamente y le decían: Samuel, ¿por qué tenemos que trabajar tan duro para un rey que ni siquiera sabe nuestros nombres o no nos conoce? Porque hay ciertos reyes que no saben quiénes son sus empleados realmente. Por favor, tengamos una rebelión y pidamos un aumento, o mejor, otro puesto. Pero Samuel, como era cristiano, pensaba distinto y en su mente recordaba las palabras de la Biblia: obedezcan a sus amos terrenales con sinceridad de corazón, como al Señor mismo. Por eso Samuel cada día limpiaba todos los jardines de ese palacio. Habían como 6. Regaba las flores, quitaba las malas hierbas con dedicación, barría la basura. Aunque nadie lo miraba, él lo hacía porque era su trabajo y obedecía a sus autoridades. Un día llegaron muchos reyes a una gran reunión, y lo primero que los reyes vieron era que los jardines lucían tan hermosos, hermano. Y uno de los grandes reyes se paró y dijo: ¿quién es el encargado del jardín de aquí? El rey del palacio mandó a llamar al joven y le preguntaron: ¿por qué te esfuerzas y trabajas tanto si nosotros los tomamos como basura? El joven respondió al rey y le dijo: mi señor, yo trabajo para usted, pero sobre todo trabajo para Dios. Aunque los hombres no me vean, el Señor sí me ve. Luego de esas palabras, conmovido el rey le dijo a los demás reyes:
Desde hoy en adelante, todos los jardines del palacio tendrán un dueño, y ese dueño se va a llamar Samuel. Ahora, no solo tenía el empleo de ese palacio, sino de todos los palacios, de convertirse en un simple empleo, hermanos, que no ganaba mucho, se convirtió en aquel que ganaba mejor en el reino. ¿Por qué razón? Porque obedecía al Señor. ¿Por qué razón? Porque él estaba sujeto a Dios. Aunque nadie lo miraba, pero él permanecía fiel al Señor. Cuando trabajamos nosotros en la sociedad, servimos o cumplimos nuestras responsabilidades, déjeme decirle algo, no lo hacemos solo para agradar a los hombres, hermano, sino para agradar a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Obedecer a nuestros amos terrenales con respeto, fidelidad y diligencia es una forma de testimonio el cual cabe en su vida de que le digan un buen cristiano. Eso quería Tito realmente de las personas. Pero no solo eso, miren, Tito empieza, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero miren el verso 2. Un poco más fuerte, Tito, después de obedecer ahora, no quiero que difamen a nadie. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Después de hablar del versículo 1, del cual habla la obediencia y disposición de su vida en la sociedad, Pablo ahora enfatiza cómo debe de relacionarse el creyente con las demás personas en la sociedad. Cómo debe mostrar su boca, cómo debe de ser su actitud y cómo debe de estar su corazón ante el Señor. En otras palabras, no basta obedecer a las autoridades, también debemos de tratarlas bien en la vida cotidiana. Que a nadie difamen. ¿Qué significa difamar? En el hebreo es calumniar o levantar falsos. Ahora, eso realmente es malo en un cristiano. No debe de haber calumnia en su boca. Es decir, un cristiano que habla calumnia o difama, está hablando con desprecio hacia la persona. El creyente debe de cuidar sus palabras, pues la boca, hermanos, fue creada para el Señor, para bendición, pero sale maldición. Y eso lo tenemos muy claro en Santiago, capítulo 3, verso 8 y 10, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Santiago dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Tito dice lo siguiente, no difamen a nadie. Eviten realmente criticar a los vecinos. Eviten realmente criticar a los compañeros de trabajo o a los líderes. En vez de hablar mal o criticar, oren por ellos. Amén. Hay que orar por ese tipo de personas, aunque no le guste lo que le haga, aunque cierto líder está puesto de autoridad para usted, usted lo que debe de hacer realmente es orar. Es orar, hermano, pedirle al Señor paciencia, sabiduría, pero no difamar, porque es hablar con desprecio. Y un creyente no debe de hablar con desprecio de otro creyente, ni de la sociedad, ni de ninguna otra persona. Tito sigue y dice que no sean pendencieros, una persona que es peleonera, conflictiva, una persona que busca pleitos, una persona que está triste cuando no hay un problema en la iglesia y busca crear un problema. Esa es una persona pendenciera. En Creta, cuando miraban que todo estaba bien, entonces mentían y entonces venían los problemas.
les gustaba ser pendencieros a ellos. Y mentían tras cual cosa. Realmente son esas tipas de personas que buscan agradar lo malo y no servir al Señor. El Hijo de Dios no debe de ser violento. El Hijo de Dios no debe de buscar venganza. El Hijo de Dios, hermano, debe de ser un pacificador. Como el mismo Señor lo dijo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren eso importante, porque ellos, dice, serán llamados hijos de Dios. La reacción de un cristiano debe de ser natural y aprender a controlarse y no responder con pleito. No sean pendencieros, sino, dice Tito, amables. Alguien que es gentil, alguien que es razonable, alguien que tolera el pleito y alguien que realmente cuando hay algo que le puede afectar, entonces actúa como sabio y se aparta de ese lugar. Y todos vemos que esa es la actitud de alguien que trata con paciencia, que incluso hay muchas personas que le ofenden, pero usted trata a esa persona con amor y usted demuestra la amabilidad, y es ahí cuando uno puede decir, él es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la amabilidad es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. Amén. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hermano. No hablar como locos, no. La llenura es tener amor, es tener gozo, demostrar paciencia, demostrar la bondad de la cual el Señor quiere que seamos. Luego dice Tito, mostrando toda mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. El Señor era humilde. El Señor era capaz de soportar provocaciones sin perder la calma. ¿Amén? Eso es lo que quiere el Señor que seamos nosotros. Una persona mansa. Cristo dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y en Mateo dice, llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí. Porque yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, dice el Señor, es fácil y ligera mi carga. El Señor usa la imagen del yugo, entre paréntesis, como la madera que unía los dos bueyes, que significa compartir la vida con Él, andar a su lado. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y sobre todo dejar que Él nos guíe. Por eso dice, aprended de mí. El Señor dijo, aprended de mí. No solo se trata de creer en Jesús y creernos salvos. No. Se trata de seguir su ejemplo de mansedumbre y humildad. Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. La religión sin Cristo en el mundo, hermanos, carga culpas y leyes pesadas. Ellos están tristes por cualquier situación, pero la vida cristiana cambia cuando el Señor entra en su vida. Y usted encuentra paz interior y usted encuentra alivio en su vida. Por cualquier situación que usted haga, usted sentirá alivio y gozo a la misma vez. Y usted dirá, ¿cómo es posible esto? Bueno, Tito nos enseñó que un día nosotros fuimos sanos en la fe. Amén. Amén. Y cuando usted es sano en la fe, usted aprende a obedecer al Señor. Y en pocas palabras, usted se deja guiar por el Señor Jesucristo. Y para terminar, ese verso 2 dice, mostrando toda mansedumbre para los hermanos en Cristo. ¿Verdad que no dice así? No, dice para con todos los hombres, hablando de mujeres y hombres, de niños, jóvenes, para con todos, dice. No solo con sus amigos, con los hermanos en la iglesia, familiares, e incluso usted debe demostrar amor a los enemigos, aunque no les caigan bien. E incluso usted debe demostrar amor a aquellas personas que han hecho un mal,
Mateo es claro, dice, ¿oíste y qué fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu hermano, a tu enemigo, dice. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis, dice, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, que odiaban a los samaritanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En pocas palabras, el Señor le está diciendo que usted no debe de ser como el publicano y que usted no debe de ser como el gentil. ¿Por qué? Porque en Creta habían creyentes que se comportaban como gentiles. Y en la iglesia hay creyentes que se comportan como gentiles. Amén. Miren, y es horrible, hermano, ver una visita que entra y tal hermano saludó al hermano de la iglesia, pero la visita no. Gentil. No aprende. No obedece al Señor. Y aunque no lo crea, aunque a usted no le afecte, porque a mí no me afecta si me saludan o no, hermano, créanlo. Pero una persona invitada sí le afecta moralmente. Y dice, lo primero que hay ahí es desprecio. Y hay racismo. Y eso no debe de haber en la iglesia, hermano. Todos somos iguales ante el Señor, amén. Todos, hermano. No debe de haber desprecio. Usted debe de ayudar a alguien que lo trató mal. Demuestra el amor del Señor. No porque lo merezca, sino porque usted es hijo de Dios. Y ese título que usted lleva no es cualquier cosa, hermano. Es el título de ser hijos de Dios. Un cristiano debe de cuidar sus palabras, en primer lugar. Un cristiano debe de controlar sus emociones. Un cristiano debe de demostrar el carácter de Cristo todos los días, hermano. Todos los días, donde quiera que usted esté. Y un cristiano verdadero practica la palabra con todas las personas. No hace acepción de personas. De esta manera, el evangelio se verá adornado y muchas personas vendrán al Señor sin necesidad de que usted les predique. ¿Sabe por qué? Porque usted ha mostrado un buen testimonio y ellos han visto que de verdad hay un cambio en su vida. Eso quería Tito. Que las personas de Creta fueran convencidas, y no solo eso, que fueran traídas a la iglesia donde iban a tener líderes cristianos que los iban a gobernar muy bien. Una vez más, tenemos el tema para el capítulo 3. Estamos viendo vivir como ciudadanos del reino. Amén. El versículo 1 y versículo 2 que acabamos de ver es la sumisión a Dios y mostrar buenas obras en la sociedad mundana. Ahora, si nos permite el Señor y nos da vida, el próximo miércoles vamos a ver del verso 3 al 7 y vamos a aprender el fundamento de nuestra salvación, o sea, de su salvación que fue gratuita y mi salvación que fue gratuita. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de adoración. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos permite poder aprender. Sobre todo nos permite, Señor, poder saber que ciertas autoridades, Padre, fueron puestas por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder estar sujetos a estas personas, siempre y cuando, Padre, no puedan alejarnos del Evangelio o no puedan hacer algo que impida servirte, Señor. Por lo demás, Padre, ayúdanos a poder someternos
a poder obedecer, Señor, a no difamar a nadie, Padre, a no ser pendencieros, Señor, sino a ser amables con todas las personas, Padre. Ayúdanos a tener un buen testimonio. Y si en alguna cosa, Padre, hemos fallado, te pedimos que tú puedas ayudarnos a poder mejorar cada área, Señor, y poder mostrar un buen testimonio, un buen ejemplo para los del mundo, Señor. Y que en nosotros pueda ser reflejada tu vida, Señor. No la de nosotros, Padre, sino tu vida salvadora, para que muchos que no han creído puedan creer y venir al arrepentimiento y poder estar gozándose con cada uno de nosotros aquí, Señor. Gracias por este momento, por la vida de hoy, Señor, porque respiramos, porque comimos, Señor, gracias de igual forma. Y gracias por todo lo que va a suceder de ahorita en adelante, mañana y pasado, Señor. Pero si tú no has venido aún, Padre, permítenos poder estar nuevamente, Señor, en tu casa de oración. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.